Y en esta oportunidad nos acompaña un querido amigo que pertenece a la Orden de Santo Domingo Guzmán, Fray Jesús Tapuerca, quien nos va a compartir sobre la presencia de los dominicos en la Verapaz, porque ya próximamente casi tendrá la Orden 500 años de estar presentes en esta área de la Verapaz. Fray Jesús, sea bienvenido al programa, y me gustaría que nos compartiera los inicios de la Orden, de la presencia de los dominicos acá en estas tierras de la Verapaz. ¿Qué nos pudiera compartir? Trato de compartirles entonces en estos primeros años de la presencia de la Orden de Predicadores en Guatemala y en Verapaz. Siendo obispo de Guatemala, Francisco Marroquín invita a los dominicos para que se incorporen a la evangelización de Guatemala. Para entonces no había demasiados sacerdotes y había ya necesidad de evangelizadores y predicadores que llevaran la palabra de Jesús a las nuevas comunidades que estaban siendo reconocidas a través del proyecto colonial. Y es designado Fray Bartolomé de las Casas como la cabeza organizadora de la presencia de la Orden en Guatemala. Francisco Marroquín asigna el convento de Zacapulas en el Quiché o la región de Zacapulas a los frailes dominicos. Bartolomé de las Casas, que años antes había entrado en la Orden de Predicadores, se dispone a venir con varios frailes a esta tierra y se le asigna la evangelización de la Verapaz, que entonces se llamaba Tezulutlán, que siempre se ha traducido con el nombre de tierra de guerra, pero también se ha entrado en duda si es una traducción equivocada, si no sea más bien tierra del tecolote, porque tenía su capital, significativa en Tucurú, ¿verdad? La tierra Tezulutlán o Tezulutlán, tierra de guerra, se convertiría después, con la petición al rey de Bartolomé de las Casas, años después, en la Verapaz, ¿verdad? Porque va a ser una región evangelizada sin la presencia de los soldados. Bartolomé de las Casas idea un proyecto de evangelización pacífica, de entrar en la Verapaz o entonces en la Tezulutlán, la tierra de guerra, sin la presencia del soldado, simplemente con la presencia y la acción misionera de los frailes dominicos. Ahora, hay que decir que el proyecto de evangelización pacífica no es original de Bartolomé de las Casas. Ya el proyecto de evangelización pacífica había sido de alguna manera pensado y quizá no tan diseñado en 1511 en adelante por la primera comunidad de los dominicos que viene a América, que es animada por Fray Pedro de Córdoba y que se asienta en la isla de la Española, hoy República Dominicana. La predicación del cuarto domingo de Adviento de 1511, cuando Antonio Montesinos, en nombre de la comunidad de los frailes dominicos de la Española, levanta su voz ante el gobernador Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón, y los encomenderos, con esa frase que se ha hecho histórica, ¿verdad? ¿Con qué derecho, con qué justicia ustedes están oprimiendo a estos pueblos que vivían pacíficamente en sus territorios?
el proyecto de evangelización pacífica que Fray Pedro de Córdoba intentó hacer en primer lugar en la zona de Venezuela, en la zona de Cumaná en Venezuela, y con poco éxito por los intereses de los españoles, que Bartolomé de las Casas, previo a Verapaz, intentó hacerlo en Haití y en Nicaragua, y tampoco no tuvo éxito. No tuvo éxito, exactamente. Entonces diseña el proyecto y en mayo de 1536, firma un convenio con Alonso de Maldonado, que entonces era provisionalmente gobernador de la Capitanía General de Guatemala, y durante 5 años se concede a los frailes dominicos entrar en tierra de guerra sin la presencia de los soldados, simplemente con la actuación de los frailes. Para eso, Bartolomé de las Casas, de alguna manera, todo este pensamiento está contenido en una obra que escribe él, que se llama De Unico Vocationis Modo, o en la única manera de predicar el Evangelio, donde él señala que la lógica manera de predicar el Evangelio tiene que ser a través de la persuasión respetuosa del misionero, del testimonio del misionero y de la palabra suave, es decir, a través de lo que hoy llamaríamos el diálogo entre las personas y el testimonio de vida. Pero hay noticia de que los primeros frailes que entran en la Verapaz, en la zona de Rabinal, Valle del Urram, son Pedro de Angulo, Rodrigo de Ladrada y Luis de Cáncer. Rodrigo de Ladrada era el compañero más cercano a Bartolomé de las Casas. Estos son los primeros frailes que entran, si es que la versión de Remesal es la cierta, que vienen desde Sacapulas, del Quiché hacia la zona de Rabinal, y luego surcarían el río Negro, el río Negro, Chixoy, para entrar en San Cristóbal y de ahí enfilar hacia Cobán. Hay otra versión de la entrada de los frailes dominicos, es por el lado de Río Dulce, es la versión histórica que da Marcel Batellón, que quizá pueda ser la más verídica, ¿verdad? Sea una o la otra versión, la presencia de los frailes tiene una recepción bastante positiva. ¿Y quién era el líder en ese momento de los quechíes? Pues aparece como líder Juan Matalbaz, el famoso Juan Matalbaz, cacique de caciques de Chamelco, señor de Chamelco, y él es el que entra en diálogo con los frailes y se hace prácticamente se bautiza, y con él se bautizan todos los chamelcos, ¿verdad? Esta es una estrategia que juegan los frailes en varias partes, no solo en la Verapaz, sino en otros frailes, en otras partes, y es la relación con los caciques. Remesal cuenta en su historia que los primeros frailes llegan a la Verapaz acompañados de los caciques, Juan de Sacapulas, Miguel, cacique de Chichicastenango, y Gaspar, cacique de Rabinal, y se alían con Juan Matalbaz, cacique de caciques de la Verapaz. O sea, el ganarse la cabeza asegura ganarse todo el cuerpo. Y permanecer en su territorio sin necesidad que los invadan, que se los quiten y que los hagan, como decir, esclavos, porque entonces los dejan casi iguales que los españoles.